Hace un par de semanas, Scarlett Johansson, quien interpreta a la Viuda Negra en el universo cinematográfico Marvel, habló en una entrevista acerca de cómo es que su papel ha cambiado con los años. Particularmente, habló de cómo es que Natasha fue presentada por primera vez. En sus palabras: volteas a ver Iron Man 2 y, a pesar de que fue muy divertida y tenía muchos grandes momentos en ella, el personaje está sexualizado, ¿sabes? Realmente hablaba como si fuera un pedazo de algo, como una pertenencia o una cosa o algo así, como un pedazo de trasero realmente. Lo interesante es que esta representación de Natasha Romanoff, la cual seguramente sería muy polémica hoy en día, no tuvo mayores problemas en el 2010, cuando originalmente se estrenó la película. Y no se trata de otra de las fechorías de la llamada generación de cristal. Más bien hay que recordar que cada producto ficticio es resultado de la época en la que se vive. Y este es un caso claro de cómo es que los superhéroes y la ficción en general van cambiando para adaptarse a los valores actuales, en donde hoy en día nosotros tenemos una película de la Viuda Negra en solitario que nos presenta situaciones y valores completamente diferentes. La Viuda Negra es un personaje que ha aparecido en el UCM desde sus inicios, y es por eso que a través de este personaje podemos analizar cómo es que la representación femenina ha cambiado en Marvel. El día de hoy entonces vamos a hablar de los problemas que todas estas superheroínas históricamente han tenido que enfrentar. Y sobre todo, los aciertos y los errores que el UCM ha cometido al abordar este tema. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a las superheroínas muy en serio. Capítulo 1. Entendiendo el contexto de los cómics. Natasha Romanoff, o sea la Viuda Negra, fue la primera superheroína en aparecer en el UCM en la película de Iron Man 2. Sin embargo, la batalla de estos personajes no comienza aquí. Para poder comprender bien cuál es el problema al que estos personajes se enfrentan en el cine, tenemos que ir a su fuente de origen, las páginas de los cómics. Cuando los primeros cómics de superhéroes hicieron su aparición a finales de los años 30, eran un producto dirigido hacia los niños y, como tal, pocos años después, sus historias comenzaron a ser reguladas y censuradas para asegurarse de que los niños no estuvieran consumiendo contenido inapropiado para ellos según los estándares de la época, en la que prohibían todo tipo de historias que mostraran políticos corruptos, referencias a la homosexualidad o mujeres particularmente fuertes o en poses sugestivas. Esta censura siguió vigente hasta finales de los años 70, en donde algunos escritores comenzaron a retar estas leyes, ya que los cómics comenzaron a ser leídos por adultos. La tendencia continuó durante los 80, en la que el género de los superhéroes vivió toda una revolución a través de historias transgresoras que le gritaban al mundo que estos personajes habían madurado y estaban listos para ser tomados en serio. Esta tendencia de crear historias cada vez más oscuras llegó a su clímax durante los 90s. Lamentablemente, muchas de estas historias comenzaron a darle más importancia al hecho de ser edgys o políticamente incorrectas que a la historia en sí. Y aquí es donde muchos de los problemas del UCM tienen su origen. En esta década, muchos dibujantes quisieron representar la madurez de los superhéroes a través de trajes que se vieran más rudos, llenos de cinturones que no tenían una función aparente, cabello largo y con músculos cada vez más exagerados en los superhéroes masculinos. No obstante, hicieron algo diferente con las superheroínas, a quienes frecuentemente dibujaban en trajes cada vez más diminutos y con cinturas que parecían completamente imposibles de lograr, a menos de que se removieran quirúrgicamente un par de costillas. No solo eso, sino que hay una tendencia en esta época en la que los personajes femeninos en general siempre estuvieran posando a pesar de que se encontraran haciendo cosas completamente casuales. Lo peor de todo es que estos atuendos y poses no eran justificados para nada por la historia. Es decir, Batman tenía un traje de Kevlar para combatir al crimen y protegerse de las armas, mientras que Wonder Woman y muchas otras superheroínas, por alguna extraña razón, combatían al crimen en tacones altos y trajes de baño. Los cómics, hasta este punto, habían sido en su mayoría un producto dirigido hacia el público masculino. Sin embargo, el estilo de dibujo de esta época lo hacía mucho más evidente, ya que no parecía haber una justificación hacia estas decisiones creativas más allá de complacer visualmente al público masculino.
Esto, afortunadamente, ha ido cambiando poco a poco, ya que hoy en día ya se opta por buscar trajes que sean más creíbles y justificables con la historia. Sin embargo, este ha sido un estigma que ha perseguido a las superheroínas durante muchos años. De hecho, incluso hoy en día, algunos dibujantes noventeros como Scott Campbell aún se ven envueltos en polémicas por algunas portadas que se consideran sobresexualizadas. Pero creo que lo que luego la gente no alcanza a ver es que el tema va mucho más allá de una simple portada. No se trata de permitir o censurar un dibujo que está sobresexualizado. Se trata de qué es lo que estos dibujos nos dicen acerca de cómo percibimos a las superheroínas. Y entender esto es indispensable para poder entender cuál es el problema de la representación femenina en Marvel. Veámoslo de esta manera. Observa esta portada de Batman de Scott Campbell del 2018. Si te fijas, mientras que resalta la fuerza, la determinación y atributos heroicos de Bruce Wayne, Campbell decide enfatizar la sensualidad de Catwoman con una pose llamada comúnmente Brokeback Pose, que se traduce como pose de espalda rota, ya que una espalda necesitaría estar rota para lograr ese efecto en el que un personaje muestra los pechos y las nalgas completas al mismo tiempo. Ahora, dejando la pose de lado, uno podría decir que Catwoman es un personaje sensual y es por eso que Scott Campbell resalta estos atributos. Pero echa un vistazo al póster completo. Si te fijas, cada uno de los personajes femeninos está posando de tal manera que resalta más la sensualidad que el heroísmo. De hecho, Campbell parece ser fan de esta pose, ya que esta fue su portada variante de un cómic de la Viuda Negra del 2020. El punto es que las portadas resaltan lo que nosotros consideramos valioso en un personaje. Y mientras que en los personajes masculinos resaltamos atributos heroicos como la fuerza o la determinación, ponemos todos estos atributos de lado a la hora de hablar de las superheroínas, a pesar de que tienen exactamente el mismo trabajo. Ahora que ya tenemos este contexto claro, vamos a hablar de cómo este estigma ha afectado a otros personajes femeninos, particularmente a la Viuda Negra en el caso de Marvel. Capítulo 2. La evolución de la Viuda Negra en el UCM. Cuando Natasha Romanoff hizo su aparición en el UCM en el 2010, el mundo aún tenía en mente estos estereotipos de los que hablamos en el capítulo pasado. Es por eso que, en este momento, realmente no vimos mayor problema en esta interpretación, ya que estábamos acostumbrados a esta narrativa de la superheroína cuya sensualidad parecía ser más importante que su heroísmo. Es por eso que, en esta cinta, la vemos combatir al crimen con un peinado de salón, botas con una ligera plataforma y posando para la cámara cada que puede. De hecho, en la entrevista que mencioné al principio del video, Scarlett Johansson también menciona que en aquel entonces no vio estos detalles mal, pero que hoy en día una representación así ya no podría funcionar. Y es por eso que la película de la Viuda Negra se siente tan diferente, pero regresaré a esto más adelante. Ya posteriormente vimos a su personaje en The Avengers del 2012, en donde Natasha sí se sentía como un miembro más del equipo a pesar de que seguía teniendo escenas sensuales. Sin embargo, usaba su sexualidad a su favor, como aquella escena en la que fingió ser una dama en apuros para engañar al mismísimo Loki. Digamos que en esta película no recibió un trato particularmente bueno o malo, sino que más bien era un personaje de soporte tal y como Hawkeye. Lamentablemente, esta tendencia de ser el personaje de soporte continuó en la película de Winter Soldier, en donde los hermanos Russo no la pusieron directamente en una relación con Steve Rogers, pero sí dieron indicios de un coqueteo entre ambos personajes, algo que fue completamente descartado para la película Age of Ultron, dirigida por Joss Whedon. Te odio, Joss Whedon, te odio. Esta película sí tuvo muchas malas críticas por parte del público, ya que Josh tomó muchas decisiones malísimas para el personaje de Natasha. De entrada, además de ponerla en una relación súper forzada y sacada de la manga con Hulk, a quien, por alguna razón extraña, tranquiliza después de las misiones, la colocó en situaciones de damisela en apuros que necesita ser rescatada. No solo eso, sino que también hay un diálogo en el que Natasha le cuenta a Banner una anécdota de su pasado en la que ella es esterilizada por la organización que le entrenó para que no pudiera tener hijos. En la cinta, ella le dice a Hulk: ¿todavía crees que eres el único monstruo en el equipo? Honestamente, este diálogo puede ser tomado de dos maneras. O se siente como un monstruo por el hecho de su pasado turbio y los asesinatos que ha tenido que cometer, o se siente como un monstruo por no tener matriz y la capacidad de ser madre. Realmente no sabemos a cuál de los dos se refería Whedon, aunque el diálogo sí hace mucho énfasis en el hecho de la maternidad. Y ojo aquí que no tiene nada de malo que Natasha quiera ser madre en algún punto de su vida. Aquí lo que sucede es que es problemático que la motivación central de tu único personaje femenino en el equipo sea la de ser madre.
Esta situación se complicó mediáticamente, ya que Natasha era un personaje popular sin una película en solitario, cuando otros personajes tenían 2 o 3 para estas fechas. No obstante, Marvel todavía estaba renuente a hacer una película con una superheroína como protagonista, por lo que las siguientes apariciones de Natasha vinieron en películas como Civil War, Infinity War y Endgame, en donde aún seguía en un papel de apoyo, pero por lo menos ya vimos un cambio visual en ella, en donde ya prefiere simplemente hacerse una trenza para pelear en vez de alaciarse el cabello o peinarse meticulosamente, algo que resulta mucho más creíble para el personaje. No solo eso, sino que optaron por no darle una línea argumental que involucrara una relación romántica con algún otro miembro del equipo. Lamentablemente, a pesar de que su muerte en Endgame fue un momento doloroso en la película, para nada se compara con el énfasis que los hermanos Russo le dieron al personaje de Tony Stark, a quien le dedican todo el final y un funeral, algo que no vimos para Natasha a pesar de que ambos fueron Avengers originales y ambos murieron salvando al mundo. Todas estas películas en las que Natasha ha aparecido nos hablan de que la percepción de las superheroínas ha ido cambiando. Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió este panorama por completo y fue el lanzamiento de la película de Wonder Woman del 2017. A pesar de que Wonder Woman es uno de los 3 personajes más importantes de DC Comics, nadie se había atrevido a llevar su historia al cine debido a que se tenía la idea de que las películas de superheroínas no vendían. De hecho, por esta razón es que Natasha no tenía su propia película. Sin embargo, la directora Patty Jenkins demostró lo contrario con esta cinta, la cual recaudó más de $800 millones a nivel mundial, lo cual la colocó en el top 3 de películas con mayor recaudación en Estados Unidos en el 2017, superando en la taquilla doméstica a cintas como Homecoming, Ragnarok y Guardianes de la Galaxia 2. Esto hizo que Marvel decidiera confiar más en el poder de las superheroínas en la taquilla. Wonder Woman comenzó una nueva época de historias para Marvel, una en la que intentan, a veces con éxito, a veces no, alejarse de los clichés y sobre todo presentarnos personajes femeninos mucho más complejos. Aquí es donde entra la película de la Viuda Negra. Capítulo 3. La nueva época de las mujeres en Marvel. En la segunda década del siglo XXI, los movimientos feministas comenzaron a tomar mucha más fuerza. Campañas como el Me Too de Hollywood, en el que muchas actrices denunciaron las prácticas misóginas e ilegales de productores y figuras en el poder como Harvey Weinstein, tuvieron un impacto muy fuerte, tanto en nuestra cultura como en las historias en el cine. Estos movimientos en la industria no solo pedían que estas prácticas ilegales cesaran, sino que también pedían una mayor inclusión en el número de directoras y guionistas, mejor paga para las actrices y sobre todo una mejor representación femenina en el cine. Todo esto impactó profundamente a las historias de superhéroes. Este es un punto que a muchas personas no les gusta, es decir, ¿por qué meter temas como feminismo e ideologías en las historias de superhéroes? Pero hay que recordar que desde su origen las historias de superhéroes siempre han tenido ideologías, los superhéroes siempre han sido políticos. Es sencillamente la manera en la que las historias de superhéroes se comportan. Habiendo dicho esto, el UCM ha tenido aciertos, pero también muchos tropiezos en este tema. El primer intento de Marvel por hacer una película con esta tendencia vino con Capitana Marvel del 2019, una película que, a pesar de que fue un éxito en taquilla, fue muy criticada por los fans e incluso boicoteada antes de su estreno debido a algunas declaraciones de su protagonista, Brie Larson, acerca del feminismo. No voy a entrar mucho en detalle porque ya tengo un video completo al respecto, pero basta decir que gran parte del enojo no fue realmente por la calidad de la película. O sea, no es una buena película, pero vaya, Ant-Man 2, Thor 2, Iron Man 2, etc. tampoco lo fueron y no recibieron tanto odio. Más bien la mayor parte del enojo venía de que esta película era percibida como un discurso de feminismo radical. Pero aquí te va el plot twist. Capitana Marvel tiene poco de feminismo y de feminismo radical pues no tiene nada. Si te fijas, es una película de origen muy sencilla en la que conocemos un personaje y la vemos superar algunas adversidades personales muy similar a la mayoría del UCM con algunas diferencias. La más importante es que la cinta nos presenta algunas escenas en las que ella es discriminada por ser mujer y tiene que demostrar sus capacidades ante un grupo de hombres. Y esto pues técnicamente sí es empoderamiento femenino, pero se queda en un plano muy básico, muy por encima. Es como Falcon intentando dar un mensaje sobre el racismo con un discurso acerca de ser afroamericano en un momento que nada tiene que ver con ese tema. Pero bueno, no seamos tan duros, era el primer intento de Marvel.
Afortunadamente, su segundo intento, me refiero a la serie WandaVision, estuvo mucho mejor lograda. En esta serie vimos cómo fue que Marvel desarrolló por primera vez un personaje femenino con capas, matices y contradicciones, algo que lo hace mucho más humano que otros personajes del UCM. De entrada, la vemos lidiar con el duelo de perder a varias personas cercanas a lo largo de su vida, las decisiones que toma en cada una de estas pérdidas, cómo es que su heroísmo se encuentra en conflicto con sus deseos personales y, sobre todo, su sensualidad en ningún momento es el punto central de la trama. No solo eso, sino que desarrollan una historia en la que ella busca pertenecer a una familia, y es por eso que su decisión de ser madre de dos gemelos se siente tan orgánica y tan natural para el personaje, algo que jamás vimos en Natasha antes de Age of Ultron. Además de eso, tanto WandaVision como Loki cuentan con un elenco que incluye a varios personajes femeninos como parte de la trama. Y mucho ojo aquí porque no les podemos llamar elencos diversos porque las mujeres son básicamente la mitad de la población humana y aún así su participación en las películas es mucho menor, ya sea como parte de la trama o involucradas en la realización de la misma. Esto nos lleva a la película de La Viuda Negra, una cinta que debió estrenarse originalmente en mayo del 2020, pero que apenas tuvimos la oportunidad de ver debido a la pandemia. Esto pues obviamente no es culpa de Marvel, pero la compañía recibió durante años muchas quejas de que no le dieran su película a la única mujer en los Avengers originales. Afortunadamente, el hecho de que la cinta llegara en un momento posterior a Capitana Marvel le dio a Kevin Feige y compañía tiempo para aprender a contar historias con un discurso feminista mucho mejor logrado. Por ejemplo, La Viuda Negra te habla mucho acerca de un concepto llamado sororidad, que es un término que se utiliza para referirse a la solidaridad entre mujeres, particularmente ante actos de discriminación. Si te fijas en la película, vemos cómo Natasha y su hermana Yelena se unen para liberar a las mujeres que están siendo entrenadas para ser asesinas por la organización conocida como Red Room. Natasha no conoce a estas nuevas viudas, pero empatiza con ellas porque todas son víctimas de un sistema que las explota y las obliga a matar. Entonces todas ellas, a pesar de que no son amigas, están unidas por una serie de experiencias compartidas. Aquí ya vemos cómo fragmentos y conceptos de la lucha feminista real se insertan dentro de una trama de películas de superhéroes de una manera mucho más orgánica y mucho mejor lograda. No solo eso, sino que también aprovecharon al personaje de Yelena para cubrir algunos de los errores de Joss Whedon, como aquel diálogo en el que Yelena dice que ella realmente no quiere ser madre, pero se siente molesta de que le hayan quitado la matriz porque básicamente le quitaron el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. De hecho, también se burla de las poses de Iron Man de Natasha, quien, por otro lado, tampoco es presentada como un personaje inmaculado por el simple hecho de que es mujer, ya que hay un punto en la película en la que ella le hace daño a una mujer inocente únicamente para lograr sus objetivos. Entonces la buena representación femenina va mucho más allá de simplemente poner mujeres y ya. Se trata de escribir bien a estos personajes, sin sexualizarlas arbitrariamente ni poniéndolas como santas inmaculadas. Se trata de escribirlas simplemente como personas, pero lamentablemente parece que incluso hoy en día eso es muy difícil de hacer, ya que seguimos cargando con muchos estereotipos. Todo esto no significa que ya no podamos disfrutar de películas como Iron Man 2 o Age of Ultron, o que haya que censurarlas o dejarlas de ver. Cada una de estas cintas es producto de su tiempo y es un reflejo fiel de cómo es que se le veía a las superheroínas en ese entonces. Debemos recordar que poner sobre la mesa o analizar conductas que se tenían antes no significa cancelar, simplemente es un acto que nos sirve para ver cuál es el camino que hemos recorrido, ver en dónde estamos parados y ver cuál es el camino que nos queda por delante. La representación femenina y la inclusión de un mayor número de directoras, actrices y guionistas a final de cuentas nos combina a todos. Velo de esta manera, la mayor parte de las joyas del cine se hicieron con directores y creativos casi masculinos en su totalidad. ¿Acaso no crees factible que la otra mitad de la población humana tenga historias dignas de contar? En una época en la que el cine parece estar inundado de franquicias, remakes y reboots, personalmente creo que nos conviene comenzar a darle voz a quienes históricamente no la han tenido. Si te interesa conocer más acerca del tema de Capitana Marvel, tengo un video completo al respecto en el que te explico toda esta polémica a fondo. También te dejo otros videos relacionados aquí para que los cheques. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.